El detonante del proyecto es la inteligencia artificial, con la que se generan distintas imágenes y luego modelos. A pesar de la relevancia de la IA o el factor de conciencia dirigido, es esencial su ampliación a una sabiduría artificial. Cada integrante del grupo elabora, previamente a un proceso de homogenización, una malla tridimensional de forma individual y su correspondiente toma de definición. Esta se muestra tanto en planta como en sección. Este ejercicio se realiza mediante un proceso propio que, al concluirse, se expande mediante la combinación de las mallas propuestas y sus correspondientes definiciones. Cada malla se genera según los intereses propios de los miembros del grupo. Los integrantes plantan una serie de ideas que desarrollan en la producción de una malla tridimensional y en su posterior toma de resolución. Por ello, el modelo final surge de la combinación no solo de tres mallas diferentes, sino también de la combinación, superposición y sinergia de las distintas ideas presentadas por los componentes del grupo. La puesta en común de las mallas se realiza según sus escalas propias de objeto y del objeto con respecto del site. Se disponen configurando una gran amalgama mediante la homogenización de las tres mallas. Tras obtener una forma atractiva que pueda ser concebida como un elemento protoarquitectónico, comienza el proceso de toma de definición. Este aumento de resolución comienza en la malla modelo, resultando en una organización de los distintos elementos. A continuación, se comienza a trabajar en dos dimensiones. En sección, se empiezan a explorar distintas posibilidades constructivas que presenta la malla. La sección pasa a ser quebrada, ya que presenta aspectos muy diferentes entre su corte transversal y longitudinal. En planta, se exploran distintas posibilidades funcionales de los espacios que se comienzan a intuir dentro de los dibujos. Tras una limpieza intensiva de los documentos, se proceden a clasificar los espacios. Después de la homogenización de todas las piezas, se detallan los elementos del conjunto, dotándolos de materialidad y rigor constructivo. En cada espacio interpretado se definen unos usos correspondientes a la escala de estos. Además, se definen una serie de variedades tipológicas dentro de los distintos elementos con un mismo uso o forma. Por otra parte, aparecen distintos recorridos para los espacios según su relevancia. Así, surgen distintos temas como resultado de la previa toma de definición. Se considera el tema como un elemento obsoleto dentro de la detonación del proceso proyectual. El tema encierra al arquitecto dentro de una serie de ideas preconcebidas. Por ello, se plantea el uso de la ucronía abstracta, un lugar desde el que testar cambios, que aboga por el uso de la inteligencia artificial, que debe de ser pulida y reinterpretada mediante decisiones proyectuales, dando lugar a una sabiduría artificial. Los tres proyectos individuales, cada uno con cualidades diferentes, se unifican en un mismo lugar urbano donde se interviene desde varios frentes y se ataca desde distintos puntos. Los modelos, adaptados a su escala y a la escala del site, se implantan en un entorno controlado. Se pasa a la toma de decisiones basadas en distintas estrategias que definen todas sus partes para conformar un todo. La malla de unos y ceros, que es como un código de barras, homogeniza y cohesiona el proyecto entre sí y con el site, al unir el mar con las torres existentes. Además, este se complejiza con el juego de llenos y vacíos que se da en un nivel tridimensional en la otra dirección de cada banda en particular. Esta base se coloniza por las estructuras neumáticas que aparecen a lo largo de todo el conjunto, así como por una serie de dispositivos de conexión, tecnología, transporte, producción. En los detalles, la definición alcanza un grado más, una escala mayor, y resuelve cómo la construcción y forma de todos los elementos se intersecan para generar todo tipo de situaciones diversas. Los elementos del proyecto, al ser traducidos a objetos arquitectónicos, funcionan como partes de un conjunto. Se les dota de estructura, estabilidad, materialidad y tecnología. La estructura principal de acero, individual en cada banda, queda condicionada por su modulación de 8 metros de ancho. Su estabilidad se logra mediante un núcleo estructural y el funcionamiento de cada banda como una estructura que trabaja de forma conjunta en sí misma, pero independiente al resto. La función de las bandas califica el cerramiento de cada una, presenta una intención ambiental que se relaciona con el entorno. Por otro lado, las estructuras neumáticas presentan una malla tridimensional de acero a la que se adapta el cerramiento hinchable que acondiciona el programa interior distribuido en una serie de plataformas según su necesidad.
El proyecto es entonces una serie de elementos de alta definición que surgen de un mismo punto y que coexisten en una pequeña ciudad-puerto en sí misma. Funcionan de forma independiente, pero también conjunta gracias a su definición formal y técnica. Se relacionan y conectan con dispositivos funcionales y productivos, grúas, plataformas, pasarelas. Además, se cohesionan por sus cualidades tecnológicas y constructivas, que generan riqueza espacial resuelta en alta definición. Con este punto de definición alcanzado, las partes con el todo y el todo con las partes solo necesitan un trabajo extensivo de definición funcional, función en relación con su propia formalización y al entorno en el que se construye. En 1956, el Gobierno de Buenos Aires propone la creación de una nueva puerta a la ciudad, creando un complejo donde accesos por tierra, mar y aire confluyan, donde se alojen nuevos usos y haya grandes lugares de concurrencia, expandiendo la ciudad y no disociándose de ella. Esto es lo que Catalinas Norte quería ser, pero la falta de continuidad y un urbanismo de mercado han hecho de esta privilegiada ubicación un espacio obsoleto. La recuperación de esta premisa es el detonante funcional del proyecto, y para ello se ponen en valor los tres elementos que se encuentran allí: el mar junto a su puerto, los 12 rascacielos que forman el núcleo financiero y el sistema ferroviario entre medias. A las complejas protoarquitecturas que surgen de la inteligencia artificial se las dota de programa acorde a su morfología. Primero se clasifican los espacios generados por el código de barras, donde aparecen tres programas de menor escala. El uso residencial, el cual presenta infinitas variaciones donde cada módulo se puede adaptar a distintas situaciones y usuarios. El uso comercial, enfocado a la producción e industria junto al mar y a la dotación de servicios conforme se aleja de él. Y finalmente el uso energético logístico, que repartidos por todo el proyecto dan soporte a los otros dos. Las grandes estructuras neumáticas albergan programas públicos de gran envergadura, generando amplios lugares estanciales para combatir la gran densificación de las bandas. Entre los programas se incluyen jardines, plazas, centros de ocio, auditorios, talleres industriales, mercados o aparcamientos en altura. En los vacíos se propone un nuevo mecanismo de grúas, que conectan el puerto con las vías del tren, permitiendo el transporte de mercancía de forma directa. Esta complejidad funcional genera una red de espacios, sistemas y programas que hacen que el proyecto funcione como una ciudad a pequeña escala. La función se traslada a la forma, y cada programa queda reflejado en el tratamiento de la fachada, donde las soluciones constructivas se adaptan a las necesidades de cada módulo. A través de una continua toma de resolución se resuelven las intersecciones entre los distintos elementos y se conectan horizontalmente mediante pasarelas y plataformas. El proyecto no comenzó desde la investigación de un sitio físico y delimitado. La inclusión de flujos de información y nuevas tecnologías como la IA han servido para revisar una serie de condiciones que van más allá de las fronteras geográficas del solar. Estas incluyen aspectos materiales como la topografía, el clima o las preexistencias, pero también condiciones inmateriales como la historia, las narrativas culturales o las dinámicas sociales. Al considerar todas estas condiciones, se abren posibilidades estratégicas y conceptuales muy amplias. La arquitectura deja de ser una respuesta exclusiva a un lugar físico, y se convierte en una respuesta a un contexto más vasto y complejo.